Durante la cena familiar, mi hermano, el supuesto héroe del pueblo, me gritó que estaba detenido por suplantar a un oficial federal. Me esposó con orgullo, ignorando que la placa que llevaba era real y que su vergüenza, cuando se descubrió la verdad, se convirtió en la humillación más grande de su carrera. Quedas detenido por suplantar a un oficial federal. Esa fue la frase que mi propio hermano, Diego Lucero, pronunció con voz firme, delante de toda la familia, mientras mi verdadera placa militar colgaba del cuello. No tenía idea de quién era realmente. Imagínalo, domingo por la tarde, cena familiar en casa de mi abuela, todos reunidos. Yo, tranquilo, con un trozo de carne en el tenedor, y de repente mi propio hermano, el jefe de policía del pueblo, me anuncia que llevo 2 décadas mintiendo sobre mi identidad. En segundos, todo se volvió un espectáculo. Mi madre comenzó a llorar, mi tío Jorge asentía como si siempre lo hubiera sospechado, mis primos me observaban como si hubiera crecido una segunda cabeza. Y Diego, con su impecable uniforme de jefe de policía, sonreía satisfecho, creyendo haber resuelto el caso del siglo. Había preparado todo, un expediente lleno de pruebas, patrullas rodeando la casa, y hasta un equipo de apoyo asegurando el perímetro como si estuviera capturando a un fugitivo peligroso. Lo que Diego no sabía era que yo no era un impostor. Soy Martín Lucero, general de inteligencia militar, con acceso a información que ni la mayoría del Congreso conoce. No un capitán, no un mayor, un general de 2 estrellas. Y cuando mi señal de emergencia se activó, el protocolo entró en acción. Desde Fort Claiborne, un equipo federal salió inmediatamente, liderado por mi superior, el general Rafael Guzmán. Ver la cara de mi hermano cuando aquel vehículo oficial se detuvo frente a la casa y Guzmán descendió, con su uniforme de gala impecable, fue algo que jamás olvidaré. Caminó entre los agentes locales, se detuvo frente a mí, y con total solemnidad me saludó con un general Lucero. El silencio fue total. Todos los presentes se quedaron paralizados. Ese instante valió cada segundo de humillación, cada mirada de sospecha, y los 17 años de tensión familiar acumulada. Pero retrocedamos un poco, porque todo comenzó mucho antes de aquella cena. Tengo 37 años y llevo 19 en servicio activo. Mi vida gira en torno a operaciones que no puedo mencionar. Diré solo que mi trabajo consiste en planificar y supervisar estrategias que mantienen a este país en pie, aunque pocos lo sepan. Vivo en un complejo seguro cerca de Washington, D.C., uno de esos lugares que no aparecen en ningún mapa. Mi hermano Diego, de 40 años, ha sido el jefe de policía de Chesterfield, Virginia, durante los últimos 3. Antes de eso, pasó 15 años subiendo de rango, patrullero, sargento, subjefe. Es el hijo ejemplar. El que se quedó cerca, se casó con su novia del instituto, Paula, entrena al equipo de béisbol infantil, participa en el consejo municipal y asiste a todos los eventos comunitarios. Yo, en cambio, fui el que abandonó a la familia. El que eligió el ejército en lugar de la universidad local. Nada de lo que logré, las medallas, los ascensos, las misiones, cambió esa imagen. Para ellos, yo seguía siendo el que se fue. Nuestra relación siempre fue difícil. Papá nos definía de formas opuestas, yo era el estratega, y Diego, la roca. Él no soportaba que alguien dijera que yo era más brillante en algo. Cuando me premiaban por buenas notas, insistía en que las calificaciones no importaban. Cuando conseguí una beca universitaria, repetía que la experiencia valía más que los libros. Y cuando ascendí en el ejército, se burlaba diciendo que yo solo seguía órdenes, mientras él tomaba decisiones reales como policía. Papá nos quiso a ambos, pero las comparaciones constantes dejaron huellas profundas. Cuando murió, la distancia se volvió definitiva. Viajé con permiso especial, llegué al funeral con mi uniforme, estuve unas horas y me fui antes del amanecer. Mamá me dejó claro que mi presencia era más una molestia que un consuelo. Desde ese día, apenas tuvimos contacto. Hasta que llegó la carta. Era martes, 3:15 de la tarde. Entre informes clasificados, una carta manuscrita logró colarse hasta mi escritorio. Papel azul, la caligrafía redondeada de mi madre. Pasó por 4 controles de seguridad antes de llegar a mis manos. El contenido era puro sentimentalismo mezclado con manipulación. Me hablaba de lo mucho que me echaban de menos, de los logros de Diego como jefe de policía, de mi abuela Teresa y sus deseos de volver a verme. Y la última línea fue la clave. Cena familiar este domingo a las 6. Es hora de que vuelvas a casa. Sabía que algo no cuadraba. Mi madre no hacía invitaciones casuales, cada gesto suyo tenía un propósito. Aún así, decidí ir. No por reconciliación, sino porque necesitaba cerrar esa etapa de una vez. No buscaba aprobación, solo poner fin a años de silencio y distancia. Pedí un permiso de 48 horas. El general Guzmán lo aprobó casi al instante, con una nota breve y precisa.
Asuntos familiares. Mantente alerta. Llama si lo necesitas. No imaginábamos lo profético que sería ese mensaje. El viaje a Chesterfield duró 2 horas y media. Salí a las 3:30 de la tarde del domingo, justo a tiempo para llegar a las 6. A medida que me acercaba, el paisaje cambiaba, los suburbios de Washington quedaban atrás y daban paso a las colinas onduladas de Virginia, con granjas antiguas y caminos que parecían salidos de otra época. Cada kilómetro se sentía como un viaje en reversa por mi propia historia. Crucé el cartel del pueblo exactamente a las 5:47 de la tarde. Main Street seguía idéntica, la misma ferretería, el mismo restaurante de siempre, incluso el mismo olor a pan recién horneado que salía del viejo café. Lo único diferente era el flamante patrullero blanco y negro estacionado frente al ayuntamiento, con letras doradas que decían, Jefe de Policía Diego Lucero. No era solo un coche. Era su trono con ruedas. A las 5:54 de la tarde estacioné mi sedán unas casas más abajo de la de mi abuela. Permanecí sentado un instante, intentando ordenar mis pensamientos, hasta que noté algo fuera de lugar, un sedán oscuro desconocido, motor apagado, vidrios polarizados. A unos metros, una silueta oculta tras los arbustos observaba la casa. Mi instinto militar se activó de inmediato. Aquello no eran vecinos paseando. Era un perímetro. Estaban vigilando. Abuela abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Tenía 80 años, pero su mente seguía tan afilada como siempre. Me abrazó fuerte y susurró al oído. Me alegra que hayas venido, Martín, pero ten cuidado. Tu hermano ha estado preparando algo. Cree que encontró una prueba. No dejes que te desestabilice. Después se apartó, fingiendo una sonrisa amplia para quien la mirara desde adentro. Pasa, hijo. Todos te estaban esperando. El salón estaba lleno. Mamá fue la primera en verme, su sonrisa parecía forzada, tensa. Martín, qué sorpresa. Pensamos que habías olvidado la reunión familiar. Y allí estaba él, Diego, mi hermano, erguido en el sillón que alguna vez perteneció a papá, como si siempre hubiese sido suyo. Se levantó y me estrechó la mano con esa energía agresiva que usa quien necesita demostrar poder. Hermano menor, dijo con una sonrisa altiva. Así que decidiste honrarnos con tu presencia. Algo así, respondí, soltándome de su apretón. Mi tío Jorge apenas asintió desde la esquina. ¿Sigues jugando al soldado? Soltó con desdén. Mi prima Florencia me dirigió una sonrisa tímida, pero se desvaneció en cuanto mamá la fulminó con la mirada. El mensaje era claro, estaba solo. La cena fue una batalla disfrazada de cordialidad. El asado en el centro de la mesa no era más que un telón para la guerra silenciosa que se libraba allí. La distribución de los asientos lo decía todo, Diego ocupaba la cabecera, el lugar de papá, mamá a su derecha y la abuela en el extremo opuesto. Yo quedé en medio del costado, como un invitado ajeno. Las conversaciones giraban todas en torno a los triunfos de Diego. Cuéntale a Martín sobre los nuevos patrulleros, dijo mamá. O sobre ese evento benéfico que organizaste. El alcalde habló maravillas de ti. Él sonreía con falsa modestia, relatando sus logros como si estuviera en campaña política. Yo solo asentía de vez en cuando, lanzando un bien por ti o uno me alegra oírlo. Eso lo irritaba. No soportaba mi calma. Quería que discutiera, que mordiera el anzuelo. Entonces mamá cambió de tema, con esa sutileza que en realidad era veneno. Debe ser interesante lo que haces, Martín, tanto viaje, tanto misterio. Antes de que pudiera responder, añadió. Aunque mejor no le preguntes, Florencia, nunca cuenta nada. Todo es secreto. No como tu hermano, que comparte todo con su familia. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el reloj pareció detenerse. Abuela la miró con una frialdad que cortaba el aire, pero el daño ya estaba hecho. Por la ventana noté movimiento. Una sombra se deslizó detrás del gran roble frente a la casa. Luego otra, más lejos, en la esquina. 2 hombres, posiciones estratégicas. Aquello ya no era una simple cena. Era una operación encubierta. Disculpen, dije poniéndome de pie. Necesito un poco de aire. Estamos en mitad de la comida, Martín, protestó mamá. Solo un momento, repliqué con un tono que no admitía discusión. Fuera, fingí estirarme, como si tuviera un calambre del viaje, mientras observaba disimuladamente la calle. El sedán oscuro seguía ahí, y ahora distinguía 2 agentes jóvenes apostados, tensos, sin disimular del todo. Eran los hombres de Diego. Había montado un perímetro con recursos oficiales alrededor de la casa de nuestra abuela. No era un simple enfrentamiento familiar, era un abuso de poder. Volví a entrar a las 6:23 de la tarde con el rostro en calma. Mamá me miró con reproche. Siempre tan reservado, Martín. Desapareces durante años, apenas llamas. Tu hermano, en cambio,
Siempre está aquí, sirviendo al pueblo. ¿Qué haces tú que sea tan importante y tan secreto? Es complicado, mamá, respondí en voz baja. Es complicado, repitió Diego, imitando mi tono con una carcajada amarga. Esa es tu excusa para todo, ¿no? Para no estar en los cumpleaños, para no despedirte de papá cuando enfermó, para ausentarte de todo lo que realmente importa. Basta, Diego, intervino la abuela con firmeza. Pero él la ignoró. No, abuela. Ya fue suficiente de silencio. Llevamos años aceptando sus misterios, sus asuntos confidenciales. Todos fingiendo que está bien que se marche y nos deje atrás. Se puso de pie, imponente, usando su altura como si fuera parte del uniforme. Tomó una copa de vino y la golpeó 3 veces con una cuchara. El sonido metálico resonó en la habitación como un martillazo de juez. De pronto, nadie habló, nadie respiró. Creo que ya es hora de aclarar algunas cosas, anunció con ese tono grave y ensayado que solía usar en conferencias. Llevo meses investigando a mi querido hermano. 6, para ser exactos. Hice preguntas, moví contactos, y lo que descubrí, sonrió, bueno, es algo que todos deberían oír. Sus ojos se clavaron en los míos con una satisfacción casi enfermiza. Había esperado este momento durante mucho tiempo. No era una cena familiar, era una ejecución pública, y todos los presentes eran sus testigos. Extendió la mano hacia una carpeta de cartón manila que había dejado sobre la mesa lateral y la golpeó con fuerza en el centro del mantel. El golpe hizo que varios dieran un respingo. Tuve mis sospechas, prosiguió, paseándose detrás de su silla como un fiscal en juicio. Mi hermano, el militar. El hombre de las misiones secretas. Todo muy admirable, pero sin ascensos, sin reconocimientos, sin pruebas tangibles. Así que, como cualquier hermano preocupado, contraté a un investigador privado. Un murmullo recorrió la mesa. Mamá se llevó la mano a la boca. Uno muy bueno, por cierto, añadió Diego, abriendo la carpeta con teatralidad. El caso empezó, según contaría después Diego Lucero, cuando un hombre llamado Godoy le entregó una carpeta con supuestas pruebas. Afirmaba que lo había enviado a Washington D.C. para investigar mi vida, como si yo fuera un sospechoso dentro de una trama secreta. Decía que lo que había encontrado estaba todo ahí, perfectamente documentado. Abrió la carpeta con un aire triunfal y comenzó a arrojar fotografías sobre la mesa una tras otra, como si fueran cartas de una partida que ya creía ganada. Las imágenes mostraban momentos de mi vida cotidiana, yo entrando a mi edificio, reunido con una colega en un parque, y hasta cajas siendo entregadas en mi dirección con sellos del gobierno. Todo parecía cuidadosamente seleccionado para construir una historia falsa. Estas cajas, dijo Diego, señalando una de las fotos, contenían equipos de comunicación, aparatos electrónicos y tecnología restringida. Material que solo un oficial con autorización podría tener dentro de una base militar, no en un departamento civil. Su tono era el de un hombre que se sabe observado, disfrutando cada palabra. Luego extrajo varios documentos y los extendió sobre el mantel familiar. Y aquí viene lo mejor, añadió, con una sonrisa apenas disimulada. Mi investigador consiguió copias de archivos financieros, mensajes encriptados y hasta resúmenes de misiones provenientes del apartamento de Martín. Levantó una hoja con teatralidad. La mayor parte estaba cubierta con gruesas franjas negras, pero en el encabezado podía leerse una palabra que provocó un murmullo en la mesa: OSD clasificado. Verifiqué su registro militar, continuó. Usé canales no oficiales, claro. El ejército no tiene constancia de ningún capitán Martín Lucero asignado a inteligencia avanzada. Existe un expediente básico, pero luego todo se desvanece, como si alguien hubiera fabricado una identidad completa desde cero. Se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa, mirando uno por uno a los presentes. ¿Ven lo que digo? Mi hermano no es ningún héroe ni agente encubierto. Es un impostor que ha usado su pasado militar para apropiarse de tecnología del gobierno. Probablemente la venda en el mercado negro. Ha vivido una farsa, construida con engaños y falso mérito. El silencio cayó como una losa. Podía escuchar el leve zumbido del reloj de pared. Diego sonreía, convencido de que la escena estaba bajo su control. Se acabó, Martín, dijo con voz segura. Ya sé quién eres realmente. Durante unos segundos, nadie respiró. Vi cómo mi madre bajaba la mirada, como mi tío Jorge negaba con la cabeza, y como algunos primos intercambiaban miradas de duda. Era increíble que toda una vida pudiera desmoronarse en cuestión de minutos por culpa de una mentira bien presentada. Nadie se detuvo a pensar en lo absurdo de sus acusaciones. Nadie cuestionó cómo un jefe de policía local podía haber accedido a información clasificada. El brillo del uniforme y la seguridad de su voz bastaron para convencerlos. Entonces, en un tono grave, anunció: como máxima autoridad policial de este condado, tengo el deber de actuar.
Comenzó a caminar despacio alrededor de la mesa. El sonido de sus pasos resonaba sobre el suelo de madera. Mi primo, que estaba sentado a mi lado, se apartó con disimulo, empujando su silla hacia atrás. Martín Lucero, declaró Diego, quedas bajo arresto por suplantación de un oficial federal y robo de propiedad gubernamental. El aire se volvió espeso. Se colocó detrás de mí. No opuse resistencia cuando tomó mi brazo izquierdo y lo retorció con brusquedad. El frío del metal me rozó la piel. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, susurró cerca de mi oído, su voz cargada de superioridad. Giré apenas la cabeza. ¿Estás seguro de tener la autoridad para hacerlo, Diego? Su expresión cambió, por un instante dudó. ¿Qué dijiste? Digo que estos son delitos federales, cometidos, según tú, por un miembro del ejército. Esto cae bajo la justicia militar, no bajo tu comisaría. Estás fuera de tu jurisdicción, jefe. El silencio volvió a reinar. Vi un destello de inseguridad en su rostro, pero fue efímero. La arrogancia lo devoró enseguida. No me des lecciones de ley, farsante. En el mundo real, el que manda soy yo. Entonces saqué fuerzas de la calma. En ese momento, mientras la primera esposa se cerraba sobre mi muñeca izquierda, a las 6:47 de la tarde exactas, mis dedos rozaron el costado de mi cinturón. Allí, oculto bajo la costura, había un pequeño botón. Un beacon de emergencia personal, parte del protocolo para agentes en operaciones encubiertas. Lo presioné durante 3 segundos. Una vibración leve confirmó que la señal se había transmitido. Era un pedido de auxilio silencioso, encriptado, que viajaría por satélite directamente hasta Fort Claiborne, a unas 47 millas de distancia. La segunda esposa hizo clic a las 6:48 de la tarde y supe que el reloj empezaba a correr. El protocolo indicaba un tiempo de respuesta estimado de entre 12 y 15 minutos. Eso significaba que, mientras él disfrutaba su espectáculo frente a la familia, ya se había activado una red de alerta que pronto llegaría hasta esa casa. Diego me obligó a ponerme de pie y me empujó hacia la puerta. Vamos, dijo con frialdad. Tendrás tiempo de sobra para pensar en tus mentiras desde una celda. Atravesar la casa de mi abuela esposado fue una experiencia humillante. Las paredes, llenas de retratos familiares, parecían observarme también. Cada mirada era un juicio, cada silencio, una condena. Nadie se movió. Nadie me defendió. Era como si, en un solo gesto, hubiera sido borrado del árbol genealógico. Mi madre estaba junto a la chimenea, con los brazos cruzados, la expresión rígida. Su rostro mostraba decepción, pero también alivio. Siempre había querido justificar la idea de que yo era el hijo rebelde, el que no encajaba. Diego acababa de darle la excusa perfecta. Jorge, mi tío, negó con lentitud. Sabía que algo no cuadraba, murmuró lo bastante alto como para que lo escuchara. Florencia, mi prima, mantenía la mirada fija en su plato. La vergüenza la paralizaba. Sabía que todo era falso, pero no se atrevía a enfrentarse al hijo ejemplar. Solo Teresa, mi abuela, mantuvo la compostura. Estaba de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas, y me observó mientras pasaba. En sus ojos había tristeza, pero también una chispa de determinación. En ese instante entendí que ella ya lo sabía, que me había intentado advertir. Había querido que la verdad saliera a la luz, aunque doliera. Aquella no era solo mi batalla, también era la suya. Fuera de la casa, a las 6:52 de la tarde, 2 jóvenes agentes aparecieron desde la penumbra. No tendrían más de 24 años y se notaba en sus rostros la admiración hacia su jefe. Métanlo en el coche, ordenó Diego. A las 6:53 de la tarde, uno de ellos abrió la puerta trasera de la patrulla y me sujetó la cabeza con cuidado para meterme dentro, siguiendo el protocolo. Diego se inclinó por la ventanilla abierta y habló con esa voz paternalista que tanto detestaba. Tendrás mucho tiempo para pensar en lo que hiciste. Quizá así aprendas que no se puede construir una vida sobre mentiras. La ironía me resultó casi cómica. Me hablaba de honestidad un hombre cuya carrera entera se sostenía sobre apariencias y contactos políticos. Era el pez grande de un estanque diminuto, convencido de su propio poder. Miré mi reloj, 6:54 de la tarde. 10 minutos desde que había activado la señal. Mi pulso seguía firme, mi respiración, controlada. En mi trabajo uno aprende a esperar, a confiar en su entrenamiento y en su equipo. El silencio antes de la tormenta es el verdadero campo de batalla. Él creía haber ganado. No tenía la menor idea de que el equipo de respuesta ya estaba en movimiento. A las 7 de la tarde, exactamente 12 minutos después del envío, el sonido comenzó. No fue una sirena ni el bullicio de la policía. Fue algo más grave, más contenido y aterrador, el zumbido sincronizado de motores potentes avanzando a toda velocidad.
Las luces aparecieron al fondo de la calle, dos haces blancos y precisos atravesando la oscuridad. No eran patrullas locales. Eran SUV negras, blindadas, sin insignias visibles, desplazándose con precisión militar. Los vehículos del gobierno irrumpieron en la calle con un estruendo seco, sin adornos, sin brillo metálico, como si la pintura negra absorbiera toda la luz de los faroles. Aceleraron sin dudar, formando una maniobra perfectamente coordinada, avanzaron desde ambos extremos de la cuadra hasta cerrar el paso por completo, atrapando el patrullero de Diego Lucero en medio de un torrente de luces blancas. A las 7:01 de la tarde, los motores rugieron una última vez antes de apagarse, y la calle entera quedó inmóvil bajo un silencio tenso. Diego, mi hermano, se incorporó con el ceño fruncido, incapaz de entender lo que ocurría. ¿Qué demonios pasa?, murmuró. Yo no pedí refuerzos. Antes de que pudiera moverse, las puertas de las camionetas se abrieron todas a la vez. De su interior descendieron hombres vestidos con trajes tácticos oscuros, cascos sin insignias y armas cortas diseñadas para actuar con rapidez. Se movían como una máquina perfectamente engrasada, sin perder el ritmo ni la dirección. No eran policías. Eran agentes federales, y su sola presencia cambió el aire del lugar, la tensión se volvió casi física. En cuestión de segundos, aseguraron el perímetro con una eficiencia que ningún cuerpo local podría igualar. Los dos ayudantes de Diego, paralizados, apenas atinaban a sostenerse las fundas de sus armas. Desde la camioneta principal bajó un hombre de traje, rostro firme y expresión imperturbable. Avanzó hacia mi hermano con pasos medidos, su voz cortando el aire. ¿Usted es el jefe Diego Lucero?, preguntó, sin preámbulos. Así es, respondió Diego, enderezándose. ¿Quién demonios son ustedes? Este es mi caso. Identifíquense. El hombre sacó su credencial con un movimiento preciso. Agente Pereira, del Buró Federal de Investigaciones. A partir de este momento, esto deja de ser su jurisdicción. Este operativo pasa a control federal. Diego soltó una risa incrédula. ¿Federal? No me haga reír. Tengo bajo custodia a un impostor que fingía ser oficial del gobierno. Este asunto es local, y bajo mi autoridad. La mirada del agente Pereira fue helada. Ha cometido un error muy grave, jefe. Extremadamente grave. Levantó la mano y dos de sus hombres se acercaron de inmediato. No hubo violencia, solo una precisión quirúrgica. Uno retiró el arma del cinturón de mi hermano, el otro le sujetó las manos detrás de la espalda con movimientos tan fríos como profesionales. ¿Qué están haciendo? Soy el jefe de policía, gritó Diego, atónito. El agente Pereira habló con voz tranquila, casi didáctica. Su autoridad termina donde comienza la ley federal. Se acercó a la patrulla, abrió la puerta y me observó en silencio. Después miró las esposas que me sujetaban las muñecas. Entrégueme la llave, ordenó al joven oficial que temblaba al otro lado del vehículo. El muchacho, con las manos trémulas, obedeció. Pereira liberó mis muñecas y me ayudó a salir. ¿Está bien, señor?, me preguntó. Estoy bien, Pereira, respondí, frotándome las muñecas. Nos conocimos en una misión hace unos años. El reconocimiento en su mirada lo confirmó. A pocos metros, mi hermano observaba sin entender nada. El respeto con que aquel agente me trataba lo había descolocado por completo. Pero aún no había visto lo peor. A las 7:03 de la tarde, la puerta trasera del vehículo principal se abrió y un hombre descendió con paso firme. Era alto, de hombros anchos y cabello plateado, con el uniforme de gala del ejército estadounidense, impecable y reluciente. En su pecho brillaban condecoraciones de toda una vida de servicio, y sobre sus hombros relucían dos estrellas plateadas. Era el general Rafael Guzmán, mi superior directo, un hombre que respondía únicamente ante el Estado Mayor Conjunto. Avanzó sin mirar a nadie más. Sus botas resonaron en el asfalto mientras pasaba entre los agentes y se detenía frente a mí. A escasos 2 pasos, levantó su mano derecha y me saludó con un gesto militar perfecto. General Lucero, dijo con voz profunda y autoritaria, recibimos su señal. ¿Está usted a salvo? El silencio cayó como un peso invisible. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. General Lucero. El agente Pereira y todos los hombres a su alrededor se cuadraron al instante. Los ayudantes de Diego se quedaron lívidos, y mi hermano, se desplomó por dentro. La soberbia se le desvaneció de golpe. El hombre al que había esposado, el supuesto impostor, era en realidad un general de inteligencia militar. En la estructura jerárquica que él tanto respetaba, yo lo superaba por un margen que ni siquiera podía concebir. El general Guzmán bajó la mano sin apartar la vista de mí. Informe, Pereira. El objetivo se encuentra bajo control, general. El oficial local ha sido neutralizado. Confirmamos que es hermano del general Lucero.
Solo entonces el general giró hacia Diego, su voz convertida en una condena. Jefe Lucero, dijo con un tono gélido, ha violado una docena de leyes federales y artículos del Código de Justicia Militar. Detención ilegal de un oficial superior, interferencia con una operación de seguridad nacional, conspiración, y manejo indebido de información clasificada. Hizo una seña con la mano. Queda relevado de sus funciones y puesto bajo custodia federal. No abandonará el condado hasta nueva orden. Sáquenlo de mi vista. Los agentes comenzaron a escoltarlo hacia uno de los vehículos. Por primera vez, Diego alzó la voz con desesperación. No lo sabía. Es mi hermano. Pensé que mentía. Solo intentaba proteger mi ciudad. El general se acercó lentamente hasta quedar a un paso de él, su mirada implacable. La ignorancia no lo absuelve. Dejó que su orgullo y su ego provincial pusieran en riesgo a un hombre que ha sacrificado más por este país de lo que usted podría imaginar. Esta noche no solo arrestó a su hermano, se destruyó a sí mismo. Diego fue empujado dentro del vehículo. Cuando la puerta se cerró a las 7:06 de la tarde, sus ojos se cruzaron con los míos a través del vidrio. Por primera vez, vi miedo real en su mirada. Con mi hermano fuera de escena, el silencio volvió a dominar la calle. Los agentes permanecieron firmes, vigilando el perímetro. Dentro de la casa, podía ver a los miembros de mi familia mirando desde las ventanas, con los rostros pálidos pegados al cristal, sin entender qué acababa de ocurrir. El general Guzmán se volvió hacia mí con serenidad. Vamos adentro, Lucero. Tenemos que asegurarnos de que no haya materiales comprometidos. Asentí sin decir palabra. Aquella noche, la que había comenzado como una reunión familiar común, se transformó en un episodio que marcaría para siempre el destino de los Lucero. El reloj marcaba las 7:08 de la tarde cuando subimos los escalones del porche. El aire olía a pino húmedo y a esa mezcla de tierra y lluvia que siempre impregnaba la casa de mi madre. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Ella estaba ahí, de pie, inmóvil, con el rostro ceniciento y los labios entreabiertos. Por un segundo pensé que no iba a reconocerme, pero su mirada se desplazó lentamente desde mi uniforme hasta las insignias doradas que brillaban sobre los hombros del general Rafael Guzmán. Rafael, murmuró con incredulidad. No puede ser. Había servido con mi padre en el ejército muchos años atrás. Ambos compartieron más de una misión en zonas de conflicto, y ese lazo forjado en fuego se mantenía, aunque el tiempo los hubiera distanciado. El general asintió con respeto, pero su voz sonó gélida, impersonal. Teresa, ha pasado demasiado tiempo. Ojalá este reencuentro fuera bajo otras circunstancias. Mi madre, temblorosa, dio un paso hacia él. ¿Qué está pasando?, suplicó. Diego cometió un error, no entendió, por favor, diles que lo suelten. El general frunció el ceño, su tono se volvió de acero. Su hijo, Diego Lucero, es un oficial que ha traicionado la insignia que lleva en el pecho. Sustrajo información clasificada, la guardó en una vivienda no autorizada y la utilizó para detener ilegalmente a un oficial superior. Sus actos serán examinados por la justicia federal. Mi madre retrocedió, con las manos en el pecho, como si las palabras hubieran tenido peso físico. Pero tú conociste a Alberto, sabías lo que significaba para él la familia, la lealtad. Él habría querido que lo protegieras. No conocí a Alberto, señora, la interrumpió Guzmán, cortante. Pero sí sé que sentiría vergüenza. Vergüenza de ver que uno de sus hijos permitió que la envidia lo corroyera hasta destruirlo. El agente Pereira y 2 agentes más pasaron a nuestro lado sin pronunciar palabra. Sus botas resonaron contra el piso de madera mientras se internaban en el comedor. El sonido metálico de carpetas, el clic de las cámaras, el roce de bolsas selladas, estaban recolectando todo, las fotografías, los documentos, los restos de una mentira convertida en evidencia federal. Mi madre me miró. En sus ojos se mezclaban la confusión, la culpa y una rabia muda que, poco a poco, se transformó en acusación. ¿Un general?, dijo, la voz quebrada. ¿Todo este tiempo? ¿Por qué no nos lo dijiste? Pudiste haber detenido todo esto. Pudiste evitar que mi hijo acabara humillado. Sus palabras me atravesaron más que cualquier bala. Después de todo, aún seguía siendo el culpable. No Diego, por violar la ley. No ella, por negarse a ver quién era su hijo realmente. No, yo, por no haber controlado su envidia. Respiré profundo. El aire de la noche se sentía frío, limpio, como si cada molécula intentara purgar años de silencio. ¿Por qué no te lo dije? Repetí su pregunta. Porque nunca me lo preguntaste, mamá. Ella parpadeó, desconcertada. Claro que te pregunté. No, interrumpí, alzando una mano. Me preguntaste por qué no estaba en casa para Navidad. Por qué no tenía un empleo normal. Por qué no podía ser más como Diego. Pero jamás te detuviste a preguntarme quién soy.
¿Qué me motiva? Si soy feliz. Nunca te interesó. Solo te molestó lo que no era. Me acerqué un paso. Ella retrocedió. Mi vida está clasificada porque debe estarlo. Mi trabajo consiste en proteger personas, proteger al país, proteger incluso a esta familia, aunque no lo entiendas. Y para hacerlo, tengo que convertirme en un fantasma. Lo acepté. Pero nunca imaginé que mi propia familia intentaría enterrarme. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. No eran de arrepentimiento, sino de autocompasión. Te amamos, Martín, dijo débilmente. No, respondí con voz serena, pero firme. Aman la idea de mí. El hijo ejemplar, el que encaja, el que pueden mostrar con orgullo en las reuniones. Pero al hombre que soy, al que está aquí frente a ustedes, nunca lo han querido ver. Miré a mi abuela, de pie junto a la puerta. Su rostro estaba bañado por una tristeza silenciosa. Le di una leve inclinación de cabeza, y ella, con un gesto mínimo, me devolvió la despedida. Había comprensión en su mirada, una que solo nace del amor verdadero, ese que no necesita explicaciones. El general tiene razón, dije mirando nuevamente a mi madre. Papá estaría avergonzado. No de mí, sino de lo que esta familia se ha convertido. Bajé los escalones a las 7:14 de la tarde. El porche crujió bajo mis botas. El SUV esperaba al final del camino, con las luces encendidas. No miré atrás. La puerta se cerró y el sonido fue como el punto final de una historia que llevaba años escrita. Dentro del vehículo, el silencio era casi reconfortante. ¿Estás bien, Martín?, preguntó el general, su voz ahora más humana. Lo estaré, respondí. Observé cómo la pequeña casa azul se hacía más y más pequeña en el espejo retrovisor, hasta que se convirtió en una chispa lejana perdida entre la oscuridad. 8 meses después. El sistema federal se movió con una velocidad brutal. Lo que normalmente tarda años, se resolvió en cuestión de semanas. Era como ver una tormenta devorar un castillo de arena. El caso de Diego Lucero se convirtió en tema nacional. Su cargo como jefe de policía, que durante años le había dado prestigio y poder, se transformó en su peor enemigo. Había violado la ley que juró defender. La fiscal asignada, Daniela Orozco, era conocida por no mostrar clemencia con funcionarios corruptos. Desde la primera audiencia dejó claro que pensaba usar el caso como ejemplo. La defensa de Diego se aferró a cada recurso posible. Argumentaron que aquello no era más que un malentendido entre hermanos, una disputa familiar que había escalado demasiado. Intentaron trasladar el caso a una corte estatal, alegando contexto emocional. El juez rechazó la solicitud en menos de 2 días. Después, afirmaron que Diego actuó de buena fe, creyendo que estaba desenmascarando a un impostor. Orozco desmontó la teoría con precisión quirúrgica. Presentó registros de años de búsquedas no autorizadas en bases de datos policiales. Consultas repetidas. Martín Lucero, registros militares. Martín Lucero, verificación de seguridad nacional. Martín Lucero, historial de empleo federal. Los registros eran contundentes. Las fechas mostraban que había estado vigilándome al menos 2 veces al mes durante 3 años. Eso no era preocupación. Era obsesión. Por razones de seguridad nacional, no testifiqué en audiencia pública. Mi declaración se realizó en una deposición sellada, en una instalación militar. Estaban presentes el general Guzmán y 2 abogados del Cuerpo Jurídico del Ejército, para garantizar que nada clasificado se filtrara. Durante 4 horas relaté los hechos con precisión, la invitación a cenar, el arresto, las pruebas falsas, la intervención federal. Sin emociones, sin comentarios personales. Los hechos por sí solos eran demoledores. Pero la estocada final no vino de mí. Ni siquiera del general. Llegó de Godoy, el investigador privado que Diego había contratado. Resultó que enfrentaba sus propios cargos por manipulación de evidencia en otros casos, y el gobierno le ofreció un trato, cooperación total a cambio de una reducción de pena. Cuando subió al estrado en el segundo día del juicio, la sala estaba repleta. Periodistas locales, oficiales del ejército, vecinos de Chesterfield que querían presenciar la caída de su héroe. Godoy lucía exhausto, con ojeras profundas y una camisa arrugada. Cuando la fiscal Orozco se levantó, la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Señor Godoy, dijo con calma, después de obtener los documentos y fotografías en la residencia del general Lucero, ¿cuál fue su evaluación profesional? Godoy tragó saliva, se acomodó la corbata y habló con la voz temblorosa de quien sabe que sus palabras pesan toneladas. Eran reales. Documentos de inteligencia militar, auténticos y clasificados. Llevo más de 20 años trabajando como investigador privado. En ese tiempo he visto de todo, falsos agentes, documentos inventados y tipos que se creen parte de una película de espionaje. Pero esto era distinto. No se trataba de alguien fingiendo. Era material auténtico,
Información clasificada de alto nivel, peligrosa, del tipo que puede enviarte a una prisión federal durante décadas. ¿Y usted informó de esa conclusión a su cliente, el jefe de policía Diego Lucero? Preguntó el fiscal. Sí, respondió Godoy con firmeza. Lo llamé esa misma noche, en cuanto terminé de revisar el contenido. Eran alrededor de las 9 de la noche, un jueves. Lo recuerdo bien porque mi esposa estaba molesta, yo había prometido dejar de trabajar hasta tarde. ¿Qué le dijo exactamente? Godoy respiró hondo antes de contestar. Le dije, Diego, esto no es lo que crees. No son falsificaciones. Son documentos reales, clasificados. Tu hermano, Martín Lucero, no es un impostor. Es legítimo. Tienes que abandonar esta investigación de inmediato. Deshazte de todo lo que encontraste, quema los archivos y finge que nunca tuvimos esta conversación. Si sigues adelante, vas a destruir tu carrera y quizá tu vida. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Y cuál fue la respuesta del jefe Lucero a su advertencia? Preguntó la fiscal Daniela Orozco. El rostro de Godoy se tensó, como si aún lo irritara recordar aquel momento. Se rió. Sí. Literalmente se rió de mí. Luego me llamó cobarde y dijo que no tenía el valor para hacer verdadero trabajo policial. Tomé nota de lo que me dijo palabra por palabra. Voy a ser un héroe, Godoy, me dijo. Voy a desenmascarar el mayor fraude en la historia de este condado. Leerás sobre mí en los periódicos y te arrepentirás de no haber tenido el valor de acompañarme. Daniela Orozco dejó que esas palabras quedaran flotando en el aire antes de continuar. Para que quede claro, usted advirtió en más de una ocasión al jefe Lucero sobre las consecuencias legales de continuar con esa investigación. Sí, señora, asintió Godoy. Lo llamé 3 veces. La última fue para decirle que me retiraba del caso y que no quería volver a saber nada al respecto. Me respondió que estaba despedido y que él mismo se encargaría de todo. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor intentó insinuar que Godoy testificaba únicamente para salvar su propio pellejo, pero el daño ya estaba hecho. Diego Lucero no solo había cometido un error, había ignorado advertencias directas de un profesional. Su caída no fue un accidente, fue el resultado de su propio orgullo. El juicio duró apenas 3 días. La fiscalía presentó 17 testigos, 3 agentes del FBI, 2 oficiales de inteligencia militar y hasta el guardia de seguridad de mi edificio, quien explicó los protocolos de acceso a mi residencia. La defensa, en cambio, solo logró reunir 4 testigos de carácter del pueblo de Chesterfield, todos elogiando los años de servicio de Diego, cómo había reducido la delincuencia y mejorado la relación con la comunidad. Nada de eso tuvo peso. El jurado deliberó menos de 2 horas antes de regresar con el veredicto. Yo estaba al fondo de la sala cuando lo trajeron para escuchar su sentencia. Había perdido peso, su piel se veía pálida, el uniforme naranja colgaba de su cuerpo. El juez dictó 12 años en prisión federal, con un mínimo de 5 antes de poder solicitar libertad condicional. Le prohibieron de por vida portar armas o ocupar cargos públicos, además de obligarlo a recibir terapia psicológica. Nuestra madre no asistió, no podía soportar ver a su hijo favorito esposado. La única de la familia que estuvo presente fue nuestra abuela. Permaneció erguida, con el rostro sereno. Cuando se lo llevaron, cerró los ojos y una sola lágrima le rodó por la mejilla. No lloraba por el hombre que partía a prisión, sino por el niño que alguna vez fue y por la familia que él mismo destruyó. 2 años después. La vida siguió su curso. Tras aquel incidente, mi trabajo cambió. Mi identidad ya no era un secreto en ciertos círculos, así que me trasladaron a un puesto estratégico en el Pentágono. Dejé el campo operativo para dirigir a los que aún estaban allí. Diego comenzó a escribirme desde prisión. Las primeras cartas eran puro rencor. Luego, súplicas desesperadas pidiéndome ayuda. Las últimas se convirtieron en reflexiones desordenadas, intentos de justificar lo injustificable. Leí la primera, hojeé la segunda y quemé las demás sin abrirlas. No quedaba nada que decir. Mi único contacto con Chesterfield ahora es mi abuela. Hablamos cada pocas semanas, casi siempre sobre trivialidades, su jardín, el clima, algún libro nuevo. Jamás mencionamos a Diego ni a mamá. Es nuestro pacto silencioso, nuestra forma de seguir adelante. Por recomendación del general Rafael Guzmán, comencé a asistir a terapia dentro de la base. En una de esas sesiones, tuve un recuerdo muy nítido. Tenía unos 10 años y trabajaba en un modelo de avión con mi padre, Jorge. Cuando lo terminé, él lo levantó, sonrió y dijo: «Tienes la mente de un estratega, Martín. Eres capaz de ver el conjunto completo. Esa es una fortaleza diferente». En la puerta estaba Diego, aún con el uniforme de fútbol, sosteniendo su trofeo. Escuchó cada palabra. Vi en su mirada un destello de dolor, de sentirse opacado. En ese momento entendí. Él siempre había sido el fuerte,
el protector, el admirado. Pero papá elogió mi mente, no su fuerza. Desde entonces, Diego dedicó su vida a demostrar que aquel reconocimiento era un error. Su rivalidad no nació de mi carrera, sino de una simple frase dicha hace 3 décadas en un garaje. Construyó su propia cárcel de resentimiento mucho antes de que el gobierno federal lo encerrara en una real. Aquel día, al recordarlo, no sentí ira. Por primera vez, solo sentí una profunda tristeza. Según su expediente, le restan 9 años y 4 meses de condena en una prisión federal en Pensilvania. Mamá sigue sin hablarme, y francamente, prefiero el silencio antes que su constante culpa disfrazada de afecto. Mi tío Alberto incluso publicó una columna en el Chesterfield Gazette desheredándome públicamente y defendiendo a Diego, lo que me resultó casi cómico. No tiene ninguna relevancia en mi vida, y nadie fuera de ese pequeño condado siquiera sabe quién es. Florencia, por su parte, me contactó 6 meses después del juicio para disculparse por no haber intervenido aquella noche. Hoy, cuando paso por la ciudad, solemos tomar un café. Descubrí que es una buena persona, simplemente tuvo miedo de enfrentarse a la corriente familiar.